las prestaciones sociales son un derecho a favor del trabajador. Y las prestaciones sociales de un trabajador son el auxilio a la cesantía, los intereses sobre la cesantía, la prima de servicios y el calzado vestido de labor. Voy a empezar hablando del auxilio a la cesantía. El auxilio a la cesantía, ya dijimos, es una prestación social y por lo tanto todos los empleadores, anteriormente llamado patronos, hoy en día empleador, todo empleador, todo es todo, ya sean personas naturales o jurídicas, deben pagar el auxilio a la cesantía. Por regla general, solo hay una excepción, hoy en día aplicable en Colombia. Entonces, es algo muy extraño que no sea así. Todos los trabajadores tienen derecho a que el empleador le pague un auxilio a la cesantía. El auxilio a la cesantía tiene un monto de dinero, es decir, un valor, y equivale a un mes de salario por cada año de servicios. Es decir, si Laura trabaja le trabaja a María Isabel y cumple un año de servicios, tiene derecho a que Isabel le pague un mes de salario adicional como auxilio a la cesantía. O también puede ser proporcional al tiempo de servicio. Es decir, si no logra el año completo, pues no se paga un mes, sino que se paga proporcional. Se hace una regla de 3 que más adelante voy a explicar cómo se hace esa liquidación proporcional. Ahora, es claro entonces que el auxilio a la cesantía o esta prestación social se causa día tras día, todo el tiempo de servicio, porque el trabajador, así labore un día, tiene derecho al pago del auxilio a la cesantía. Así labore 2 días, 15 días, 20 días, porque o es por año, un mes, o se paga proporcional por el tiempo laborado, dependiendo del tiempo del servicio que tenga el trabajador. Se paga por cualquier tiempo que labore un trabajador. Si labora un año, sería un mes completo. Si no labora el año completo, pues se paga proporcional, independiente de la modalidad contractual, independiente del tipo de contrato que tenga. Esto que les estoy manifestando de un mes de salario por año de servicio se encuentra en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 249. Vamos a leerlo. Ya se lo voy a poner en pantalla. 249. Muy bien. ¿Alguien me lo puede leer? Ya lo vamos a poner en pantalla.
Ahí lo están viendo. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a leerlo. 249. Todo empleador está obligado a pagar a sus trabajadores y a las demás personas que se indican en este capítulo al terminar el contrato de trabajo como auxilio de cesantía, un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año. Muy bien. Entonces es un mes de salario por cada año de servicios. Muy bien, muchas gracias. Y es todo trabajador. Es todo trabajador. Anteriormente, habían varias excepciones donde se permitía que algunos empleadores no pagaran auxilio de cesantía. Por ejemplo, existían, eso están en el 251. Decía, a la industria puramente familiar. Ve, no, perdón, espera un momentico. Es que me aparece como, no me aparece el texto bien. Bueno, pero anteriormente no se pagaba a los artesanos que trabajando personalmente en su establecimiento no ocuparan más de 5 trabajadores permanentes extraños a su familia. O tampoco se pagaba el auxilio a la cesantía para los trabajadores vinculados mediante contrato accidental, ocasional o transitorio. Y yo les comenté que dicha situación, Carla, ya le doy la palabra, fue declarada inexequible y hoy en día, pues, se le paga también a esos trabajadores el auxilio a la cesantía. Carla, sí. Profe, ¿estas cesantías se pagan al momento de la liquidación o se van pagando año tras año? ¿O, Hay o dos cómo funciona? maneras. Hay dos maneras. Ya, ya les voy a detallar ese tema. Hay un régimen tradicional y hay un régimen anual. El régimen tradicional, es el que, digamos, estaba originalmente pensado, que era el que traía el propio Código Sustantivo del Trabajo y consistía en que solamente hay una liquidación definitiva del auxilio a la cesantía y solo se entregaba cuando un trabajador terminaba el contrato de trabajo. Ese régimen tradicional se le aplica a los trabajadores que se vincularon mediante contrato de trabajo antes del 1 de enero de 1991. Puede suceder que todavía haya personas trabajando que se vincularon antes del 1 de enero de 1991, sin importar la antigüedad. La ley no exigió antigüedad. Y ese auxilio a la cesantía solamente se entrega cuando finalice el contrato de trabajo. Cuando finalice el contrato de trabajo. Los que se vincularon antes del 1 de enero del 91. Entonces, anteriormente las empresas, Carla, guardaban ese dinero de cesantía, que se calculaba, digamos, ese mes de salario, pero lo guardaban y lo entregaban cuando el contrato se finalice. Pero eso cambió.
eso cambió a partir de la Ley 50 de 1990. Y el artículo 98, que se los voy a buscar, cambió ese modus operandi o ese sistema operativo. Yo les voy a buscar la Ley 50 de 1990 y esperen un momentico, Secretaría del Senado, no aparece, esperen un momentico. No, esperen un momentico. Y les voy a mostrar en pantalla. Voy a buscar el artículo 98. Si lo encuentro. Y a partir del 1 de enero del 91, el sistema operativo cambia. No encuentro el artículo. Artículo 98. Muy bien. Les voy a mostrar en pantalla. Y a partir de esta fecha, del 1 de enero del 91, cambia. Y ahí en pantalla, ya sí podemos ver que existen dos maneras de liquidar el auxilio a la cesantía. Una, que es el régimen tradicional. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Creo que lo estamos viendo. Me confirman si sí. Sí lo vemos. Sí, señor. Les decía el régimen tradicional. Y numeral 2, un régimen especial que se crea por la ley 50 del 90. Ahí estaban los dos regímenes. Es el artículo 98. El nuevo, digamos, el régimen especial cambia la forma de operar, cambia, digamos, el papel o la parte operativa y se crea un sistema diferente. Ya el empleador no guarda el dinero en su empresa y lo entrega cuando se liquide el contrato, sino que a partir de dicha ley empieza a jugar un papel muy importante los fondos de cesantía, que son administrados por sociedades anónimas que se crean con la ley 50 del 90 a partir del artículo 98 siguientes, y los trabajadores que ingresen a partir del 1 de enero del 91, que ya son muchos, ya la gran mayoría, empiezan a pertenecer a este régimen especial. Incluso los trabajadores que están con el régimen tradicional, si voluntariamente se quieren o se querían acoger a dicho régimen especial, también lo podía manifestar y se pasaban al régimen especial. Y pues la característica de dicho régimen especial de cesantía es que los trabajadores deben afiliarse a un fondo de cesantía. Ya el empleador no guarda el dinero, sino que los trabajadores deben afiliarse a un fondo de cesantía, tienen libertad de elección, o sea, no hay ningún instrumento, no hay ningún concepto que restrinja a dónde quiere pertenecer una persona. Es el trabajador quien elige a cuál fondo pertenecer, incluso no solo pertenecer, sino también si quiere trasladarse. Y existen entonces fondos de cesantía. Y estos fondos le abren una cuenta individual a cada trabajador. Entonces empieza a asistir Colfondos, empieza a asistir Protección, empieza a asistir Porvenir, empieza a asistir Fondo Nacional del Ahorro, Caja y Honor, All Mutual. Y ya, entonces, el auxilio de cesantía se liquida de manera definitiva todos los 31 de diciembre de cada año. Todos los 31 de diciembre de cada año. Entonces, ya el empleado
Hola. ¿Dónde me dejaron de escuchar? Hola, hola. Profe, 31 de diciembre de cada año. Y cada 31 de diciembre de cada año, el empleador hace la cuenta. Si laboró todo el año completo, pues sería un mes de salario. Si no laboró un año completo, sería proporcional. Y lo que dé ese valor debe consignarlo el empleador, debe consignarlo el empleador antes del 15 de febrero del año siguiente, en el fondo que haya escogido el trabajador. Es decir, el empleador debe consignarlo a más tardar el 14 de febrero del año siguiente el valor de lo generado o de lo causado por valor de cesantía por ese trabajador en el año anterior. Porque si no consigna dentro de ese plazo señalado, a favor del trabajador, puede llegar a ser acreedor, o puede llegar, en palabras más sencillas, a ser condenado, a ser juzgado, a ser, digamos, obligado ese empleador a pagar una sanción por no pago del auxilio a la cesantía a tiempo. Y esa sanción se encuentra en el artículo 99 de la ley 50 del 90. Carla, vamos a leer el artículo. Profe, Hola. esta afiliación al fondo de cesantías, ¿quién la hace? ¿El empleador o el empleado? Pues a ver, realmente el empleador debe velar porque el trabajador se encuentre afiliado. Pero quien debe afiliarse, o digamos no quien debe, sino quien escoge a qué fondo pertenecer es el trabajador. Pero quien tiene la obligación de velar porque el trabajador si esté afiliado es el empleador. Entonces, lo más recomendable es que el empleador afilie en el fondo que escoja el trabajador. Listo. Muy bien. Y entonces estaba diciendo que el empleador debe consignar el auxilio de la cesantía a más tardar el 14 de febrero del año siguiente, porque si no puede verse envuelto en una sanción que me la manifiesta o que la encontramos regulada en el artículo 99 de la ley 50 al 90. Ustedes están viendo ahí la ley. Sí la estamos viendo. Sí, señor. Esta se encuentra la sanción en el numeral tercero. La podemos leer, la que se encuentra, yo la tengo, espérenme un momentico. La encuentro ahí, la subrayé. Vamos a leerla, por favor. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. Entonces, aquí se encuentra la sanción. Si el empleador no consigna
el auxilio a la cesantía, puede llegar a pasar que en una instancia judicial, lo condenen al pago de una sanción que consiste en un día de salario por cada día de retardo. Carla. Profe, y si llegado el caso se pacte con el trabajador que esas cesantías, ese auxilio de cesantías no se consigne en un fondo, sino que se le entregue a él directamente? No se puede porque la ley laboral es una ley irrenunciable, no se puede renunciar y es de orden público, es decir, es de obligatorio cumplimiento. No se puede entregar al trabajador, debe ser consignada a un fondo de cesantía. Entonces puede llegar a pasar que que un empleador le entregue el valor de la cesantía o el auxilio de la cesantía al trabajador, y el trabajador lo demanda el día de mañana y el juez condene. Hay jueces que condenan, dicen que, bueno, se toma el valor de lo entregado, pero hay jueces que dicen, no, el que paga mal paga dos veces, la ignorancia de la ley no sirve excusa, y el empleador debía entregar el valor de cesantía a un fondo de cesantía. Solamente, ahora, pues esto tampoco es absoluto, hay unas formas, o digamos que existen algunos ítems, algunas situaciones donde permite que el empleador le entregue totalmente la cesantía o el auxilio de la cesantía al trabajador, no a un fondo como lo hemos dicho, sino como lo plantea Carla, al trabajador, yo entregarle al trabajador. Y solamente son en ciertas, digamos, oportunidades. Primero, cuando se termine el contrato de trabajo. Si se termina el contrato de trabajo, el valor del auxilio a la cesantía no necesariamente se debe consignar al fondo, sino que se permite entregárselo a un trabajador o al trabajador, número uno. Número dos, cuando el contrato se suspenda porque el trabajador sea llamado a prestar servicio militar. Si una empresa tiene un trabajador y es llamado a prestar servicio militar, el empleador puede entregarle el valor de auxilio a la cesantía totalmente al trabajador. Tercera opción, cuando durante la vigencia de un contrato las partes acuerden un salario integral, y el salario integral en Colombia no es como se piensa, como se cree, que es simplemente pactar salario integral. No, para tener un salario integral, mínimamente el trabajador debe ganar 10 salarios mínimos, y se le debe entregar el 30% del factor prestacional. Si se cumplen esas condiciones, también se puede entregar el auxilio a la cesantía al trabajador. Y por último, también se puede entregar auxilio a la cesantía al trabajador cuando se presente una sustitución de empleadores. Es decir, había un empleador, pero es sustituido por otro empleador y se acuerda con los trabajadores entregar el auxilio a la cesantía, pero
la misma claridad con el salario integral. Se deben cumplir los requisitos para entenderse que existe sustitución de un empleador. De lo contrario, pues de no presentarse esos 4 situaciones, el auxilio de la cesantía tiene una destinación, tiene un fin, tiene un objetivo y solo se puede retirar o solamente se puede hacer pagos parciales para que el trabajador reciba la cesantía, o en otras palabras, el trabajador no puede recibir la cesantía cuando quiera, sino por ciertas situaciones excepcionales que la ley lo plantea. Por ejemplo, pues algunos ejemplos: para adquisición, construcción, reparación, mejora de vivienda. Tanto el fondo de cesantía como el empleador puede darle parcialmente el dinero al trabajador. Como por ejemplo, para liberación de gravámenes de vivienda, sea propia, sea de la cónyuge. Por ejemplo, hipotecas, para pago de impuesto predial. Y, por ejemplo, para el pago de matrículas del trabajador, de pronto de la cónyuge, de una compañera permanente, de un hijo, en entidades de educación superior o en programas técnicos que conduzcan a otorgar certificados de aptitud ocupacional, de pronto una técnica, una tecnología. Pero que quede claro entonces que el auxilio de cesantía tiene una destinación excepcional, o los dineros excepcionalmente se entregan al trabajador, se puede hacer pagos parciales, pero para situaciones muy limitadas de ley, como por ejemplo compra, vivienda y reparación de vivienda, como por ejemplo para estudio. No es tan fácil que al trabajador se le entregue el auxilio de cesantía 100% directamente. La manera más fácil sería, a la terminación del contrato. A la terminación del contrato, sí se le puede entregar el auxilio de cesantía al trabajador, al trabajador. Obviamente, pues eso exige unos trámites, sea el fondo pensional o el empleador, pues se debe comprobar que realmente van a ser utilizados esos dineros para los fines del auxilio de la cesantía. Y si el trabajador logra probar, tanto empleador como trabajador deberá, en un término de 5 días hábiles, entregar el dinero al trabajador si logra pues demostrar la destinación de ese auxilio a la cesantía, como por ejemplo comprar una casa o reparar algo de la casa. Y también el auxilio de cesantía puede llegarse a perder. La ley configura algunas circunstancias graves, digamos, algunos hechos considerados como graves, para perder el derecho al auxilio a la cesantía. Puede no solo terminarse el contrato de trabajo por justa causa, sino que además el empleador puede retener el auxilio de cesantía hasta que la justicia decida si se entrega o no. Estos se encuentran en el artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo. Se los voy a poner. Código Sustantivo del Trabajo. Espera un momentico. 250. Aquí me manifiesta cuándo puede llegarse a perder el auxilio a la cesantía. Ahí lo tienen en pantalla, ¿cierto?
Sí está en pantalla. Sí, señor. Sí, profe. Vamos a leerlo. ¿Quién me lo lee, por favor? Profe, ¿qué leemos? El artículo 250 que está en pantalla. Listo. El trabajador perderá el derecho de auxilio de el auxilio de cesantías cuando el contrato de trabajo termina por alguna de las siguientes causas. A. Todo acto delictuoso cometido contra el empleador o sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad o el personal directivo de la empresa. Continúo. Sí. B. Entonces, Todo cualquier acto daño. delictuoso cometido contra el empleador o los parientes puede llegar a ser una causal para que el empleador retenga el dinero a la cesantía y no se la pague al trabajador. Siga, Laura. B. Todo daño material grave causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinaria y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo. C. El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio grave para la empresa. Bueno, muy El bien. 2 también lo leo. No, en estos casos dice la ley que el empleador puede abstenerse de efectuar el pago hasta que un juez laboral sea quien decida si se le otorga o no el derecho al auxilio a la cesantía. Bueno,